Ahí. Buenas tardes. Bienvenidos a hablar un poco de suspensión y a lo que nos gusta en el 4x4. Lo que me corresponde a mí es hablar sobre suspensiones. Primero que todo vamos a hablar de qué es la suspensión, por qué se llama suspensión y cuáles son sus funciones y sus partes. Suspensión es porque suspende o soporta el peso del vehículo y es necesario que tenga resortes y una trayectoria en cada una de las ruedas. Es para evitar que las diferencias del piso lleguen a la carrocería y afecten a los ocupantes. En el 4x4 también tiene muchísimo que ver la tracción y lo que llaman en este país llamamos la escualización. Yo voy a tratar de hacerles una explicación lo más sencilla posible y que se entienda fácilmente, sin técnica, sin mucha técnica, sin muchos coloquios técnicos. Bueno, como ya les dije, la suspensión sostiene el vehículo. En un carro de carreras en pista, la suspensión es una suspensión muy dura y con muy poco recorrido. En un vehículo 4x4, por haber tantas diferencias en las superficies, pues lógicamente necesitan un recorrido mucho mayor en cada una de las ruedas. Aquí tenemos este carro que ya fue modificado. Vamos a mostrarles a ustedes cómo se sostiene. Todos los vehículos se sostienen con un tipo de resortes elásticos. En los carros antiguos venían con ballesta como la trae este, que es estas hojas son las hojas de resorte, y con un eje rígido que es un eje que va de lado a lado sosteniendo ambas ruedas. Pero toda la carrocería, por medio de estos balancines, está soportada en las ballestas, que son hojas elásticas de resorte, y se llama, el conjunto completo se llama ballesta. Luego más adelante ya llegaron los carros para volverlos más suaves, se inventaron los resortes helicoidales, que es como el que tenemos aquí. Resortes helicoidales, y aquí adelante este tiene este tipo de resortes, resorte helicoidal. Pero la diferencia entre este y la ballesta es que la ballesta sostiene el eje para que no se vaya para adelante y para atrás, igual para que no vaya hacia los lados. Cuando tenemos resorte helicoidal necesitamos templetes para que el eje no se corra ni hacia adelante ni hacia atrás, y un templete lateral que lo llamamos el templete o barra Panhard, que va de lado a lado. En este caso aquí la tenemos, es esta barra que va cogida al chasis en este lado y al eje en este lado. Con eso evita que el eje se mueva de izquierda a derecha. Las modificaciones en la suspensión se hacen de acuerdo al uso que le dé uno al vehículo. Un vehículo como este, que es un vehículo para fuera de carretera, para hacer pruebas muy difíciles y sobrepasar obstáculos, vienen con la suspensión lo más adelante posible para que el ángulo de ataque del vehículo, que es este, que va entre la parte delantera de la rueda y el bumper delantero, ese es el ángulo de ataque. Aquí, como vemos, tenemos un excelente ángulo de ataque. Cuando encontramos un obstáculo, pues entonces va a superarlo muy fácilmente. Pues los automóviles, ustedes ven que tienen un bumper que va muy adelante, entonces el ángulo de ataque pues no es para este tipo de terrenos. Las suspensiones, han oído ustedes hablar que de suspensiones australianas, suspensiones con amortiguadores con reservorio. Tenemos aquí un ejemplo de amortiguadores modificados. Estos amortiguadores, tenemos un amortiguador Fox, un amortiguador King, y estos son los resortes helicoidales. ¿Para qué es el reservorio? Primero que todo deberíamos saber qué hace el amortiguador. El amortiguador, erróneamente la mayoría de las personas piensan que lo que hace es soportar los huecos y las diferencias del piso.
el amortiguador lo que hace es realmente frenar el movimiento oscilatorio que produce el resorte de la suspensión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando cae en un hueco, el amortiguador permite que el resorte suba la suspensión y cuando regresa la frena para que no haya un movimiento oscilatorio y no quede el carro en movimiento constante. Su principal razón de ser es mantener la rueda siempre en el piso para que haya siempre full tracción y mayor seguridad. Cuando hacemos fuera de carretera y hacemos el estilo trial, lo que necesitamos es un amortiguador de doble acción. Este amortiguador, por ejemplo, es un amortiguador de doble acción y con graduación. Tiene nitrógeno en este reservorio. Ese reservorio la gente dice que es para refrigerar. Eso no es para refrigerar, tiene nitrógeno, que es un gas muy frío. Sí, efectivamente sirve también para refrigerar, pero lo que está haciendo es evitar la cavitación al ponerle 250, más o menos entre 200 y 250 libras de presión en este pistón que hay aquí adentro, oprimiendo el aceite, perdón, que está aquí por medio de este gas a presión. Mantiene el aceite presionado para evitar la cavitación en el funcionamiento. Cuando este émbolo entra y sale, produce mucha temperatura y produce cavitación. Eso, al tener la presión sobre el aceite, evita la cavitación y por eso se necesita este tipo de amortiguador con reservorio aparte. Lógicamente también tienen mayor cantidad de aceite, pues se mantiene más frío que lo normal. Hemos visto también que tienen en las suspensiones, nos dicen que le pongamos bujes de uretano, bujes de caucho, bujes de llanta. Bueno, eso depende del uso que le vaya a dar uno al vehículo. Definitivamente los mejores son los bujes de uretano, son más durables, tienen cierta elasticidad, que eso hace que el ruido y los golpes en la suspensión no pasen tampoco a la carrocería. Esto es básicamente una cosa muy por encima de lo que es una suspensión para fuera de carretera. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacer preguntas y vamos respondiendo y vamos aprendiendo todos un poco de cada cosa. ¿Alguna pregunta? Al subir una suspensión y modificar una suspensión con resortes con mayor altura y de mayor desplazamiento, hay muchas cosas que en la geometría de la suspensión varían y pueden dificultar su funcionamiento, como por ejemplo el ángulo de los cardanes cuando llegan a la transmisión cambian, y cuando es demasiado alto ese ángulo empieza a producir vibraciones y podría dañar los cardanes y la caja de cambios. Nos preguntan que qué es cavitación. Cavitación es cuando hay una mayor fuerza, se forma un vacío y hay aire. Se forma aire dentro del mismo aceite. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo funciona el amortiguador? El amortiguador funciona que el aceite es forzado a pasar por un orificio. Aquí en esta parte de acá hay un pistón que tiene un orificio que cuando esto entra obliga a pasar el aceite por unos orificios muy pequeños y eso le dificulta el paso. Al dificultar el paso, pues lo frena. Si tenemos cavitación, o sea, aire adentro, pues deja de hacer su función el amortiguador y esto va a suceder con los amortiguadores originales cuando los ponemos en gran esfuerzo, se calienta, forma cavitación y deja de funcionar, de hacer su trabajo el amortiguador. También nos preguntan diferencia entre Oldman Emu y Dobinson. Eso ya es diferencias en cuanto a para qué son hechos cada uno. Dobinson se especializa mucho en blindados. Dobinson hace sus propios resortes. Las calidades, ambos son australianos, las calidades son más o menos iguales. Dobinson es bastante más fuerte, resistente, mientras Oldman Emu es muy suave, es una suspensión muy suave,
y igualmente como Dobinson viene para blindados, viene para mayor carga y de carga constante. También nos preguntan que cuál sería la suspensión que recomendamos para una Jeep JK 2 puertas. Una Jeep JK. Depende, siempre hay que pensar para qué la necesita uno, ¿no? Si la quiere para la finca, ir, entrar y salir a la finca, o la quiere para ir a hacer una... Se podría unir con esta otra pregunta que nos hace una persona que dice que para uso mixto entre ciudad y trocha, también ¿qué se recomienda? Entre ciudad y trocha. Esa es una respuesta difícil. Pues una término medio en suavidad y en altura. La altura tiene muchísimo que ver con cuando hacemos trocha, ¿no? Sobrepasa mucho más fácil un obstáculo con una suspensión más alta, pero igualmente en ciudad o en carretera, pues el carro, al estar más alto, su centro de gravedad más alto, es más inestable. Sin embargo, suspensiones como Dobinson al ser más dura, pues equilibra un poquitico esa falta de estabilidad y se mantiene mejor en carretera. Nos preguntan también qué quiere decir un amortiguador de doble acción. Un amortiguador de doble acción, ahora lo explicaba anteriormente, el amortiguador normal de cualquier vehículo, automóvil o campero, solamente actúa en el regreso. O sea, la suspensión cae en un hueco y ahí no actúa. Cuando regresa la suspensión es cuando actúa y frena ese movimiento hacia abajo. ¿Ok? El de doble acción le ayuda a los resortes cuando cae, actúa, y cuando sube, actúa. Entonces es de doble acción, hacia arriba y hacia abajo. Hoy en día, amortiguadores como este de marca King, de competencia, vienen con graduación inclusive para cada una de las partes del movimiento del amortiguador. Si en la primera parte o en el centro, en el parte de arriba, usted los puede poner más duros, más blandos, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Por qué no todos los amortiguadores tienen reservorio? Porque los amortiguadores de competencia y de alto rendimiento son los que más lo necesitan, porque llegan a calentarse. Un amortiguador de un automóvil no necesita reservorio porque no se calienta y el trabajo que tiene que hacer es muchísimo menor que el de un carro de fuera de carretera. Allí tenemos una modificación que me gustaría mostrarles. Ahora que nos hacían una pregunta de una recomendación para fuera de carretera y ciudad, aquí tenemos una modificación. Aquí tenemos una Olman Emu, la cual hemos subido 2 pulgadas a la suspensión, dándole mayor acceso a trocha y subiendo el centro de gravedad de la camioneta, pero también siendo muy suave para la ciudad. Este es un tipo de suspensión muy diferente a la de eje rígido, ¿no? Esto es una suspensión, lo que llamamos suspensión independiente. Aquí la rueda se mueve independientemente de la otra rueda, mientras que en la que veíamos del eje rígido, cuando una rueda se mueve hacia arriba, la otra se inclina porque están pegadas al mismo eje. Entonces esta suspensión independiente trabaja, es más segura, pero en nuestra cabeza todos tenemos que es mucho más fuerte una de eje rígido como la que vemos allí en el carro amarillo. Nos pregunta también por qué cuando se cambian los espirales por 1 pulgada en una suspensión ProLink puede quedar vibrando el timón. La causa de vibración del timón, pueden ser muchas. No solamente porque lo levantó, sino puede ser porque los rines están alaviados o están golpeados, o las ruedas que le puso son muy grandes, no dan balanceo, o tiene juego en la barra Panhard que sostiene un eje rígido, o tiene juego en las terminales, o tiene juego en la caña de dirección. Hay muchos motivos. También inclusive los frenos, al alaviarse los discos, pueden llegar a dar vibración. Nos pregunta también que los bump stops, ¿cómo funcionan? Esa es una muy buena pregunta, interesante. Los bump stops funcionan, si usted acerca aquí también lo miramos en este.
en este carro el tope de suspensión es este, cuando esto pega contra esto, ¿cierto? Y aquí es completamente fijo, lo único que tiene de elasticidad es un caucho que lo retiene. El bump stop es un cilindro hidráulico que recibe eso como si fuera el de caucho, ¿sí? Y lo frena yendo hacia arriba, evitando que haya un golpe en seco y pueda dañar la suspensión. Nos preguntan también que cuál es la diferencia de colores en los espirales. No, la diferencia de colores no hay ninguna, eso depende de la marca. Dobinson los pinta de azul, azul verdoso, azul aguamarina. Olman Emu los tiene negros, los amortiguadores amarillos. No, la verdad no hay un código de color para los resortes. Entonces, pues, ya saben, todo lo que quieran pueden consultarlo en la página de Pasión 4x4 Aventura. Allí los asesoramos en todo lo que tiene que ver con suspensiones y todo lo que tiene que ver con 4x4. Ya más adelante nos veremos en otras charlas sobre llantas, sobre todo lo que tiene que ver en el 4x4.